Para hablar de la literatura como melecina, yo me voy a centrar durante estos escasos minutos en un libro que por razones que se escapan a la calidad literaria y al canon literario ha pasado muy desapercibido, como es esta novela absolutamente extraordinaria de Edmundo Paz Soldán que se llama Los días de la peste y que fue publicada por la editorial Malpaso Ediciones en el año 2017. No sé si los que me van a oír o me están oyendo han vivido el confinamiento con una necesidad extra de leer textos que le ayudaran a comprender lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo quiero decirles que durante años he trabajado lo que se llama la literatura pestífera. Llegué a ella de casualidad, como se suele llegar por serendipia, ¿no? Como dirían los griegos. Llegué por casualidad porque un aspecto de mi tesis doctoral sobre el otoño del patriarca de García Márquez es que en esa novela había todo tipo de pandemias, de fiebres amarillas, de virus que atacaban a la población, a veces reales, a veces inventados por el propio patriarca para manipular, para controlar a los diferentes sectores de ese vasto reino de pesadumbre. Y eso de alguna manera me invitó, me abrió el camino para leer, para estudiar, para sumergirme en el mundo de la literatura pestífera. Y en estos 2 meses largos de confinamiento que hemos tenido aquí en España, pues yo he tenido la oportunidad de volver a releer algunos de los textos, de leer algunos que no conocía, aunque los tenía en casa, y en ese sentido, pues fundamental, una obra como el de Camerón de Boccaccio, La peste escarlata de Jack London, que se adelanta en un siglo a algo de lo que acabamos de vivir o estamos viviendo, por supuesto La peste de Albert Camus. Me ha parecido una verdadera joyita literaria La carretera de Cormac McCarthy, que aunque no es una pandemia, pero sí es una literatura distópica que entronca con la pestífera. Esta gran novela de Patrick Deville, Peste y cólera, y para mí la que ha sido el gran hallazgo de estos días, que no es otra que el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Me parece una novela eh, de altísimos vuelos literarios, una auténtica obra maestra, como obra maestra es Los días de la peste de Edmundo Paz Soldán. Edmundo Paz Soldán, como sabrán, es un escritor boliviano, por lo tanto muy próximo a la propio entorno cultural de Jujuy. Es un escritor boliviano que lleva toda su vida afincada en Estados Unidos, profesor en Cornell, y que a mi modo de ver es posiblemente el escritor más importante de su generación. A mí me gusta decir que es el nuevo Vargas Llosa, en el sentido de que cada propuesta literaria supone un cambio radical, una mutación, supone una vuelta de tuerca, un giro tanto temático como formal como técnico. Es un escritor que conoce perfectamente todas las herramientas literarias, ¿no? Y va a dejar para sus lectores, para lectores de varias generaciones, va a dejar algunas de las obras más importantes que se han escrito en este arranque de siglo, ¿no? Esta obra ha pasado muy desapercibida, quizá por razones mercantiles, comerciales, quizás porque eh, la editorial, que ha tenido problemas legales, pues ha desaparecido del firmamento. Sea cual sea la razón, el caso es que esta es una novela que se publicó en el 2017, de la que yo tenía noticia en el 2016, porque Paz Soldán cada cierto tiempo pasa un curso completo con sus alumnos de Cornell en Sevilla. Y yo aproveché su estancia en el 2016 para justamente dedicarle un homenaje. Ya en ese homenaje del 2016, que quedó francamente bien, y que invitamos a muchísimos escritores para que lo acompañaran, ya en ese homenaje pues habló un poco, dijo algo sobre esa novela que estaba corrigiendo y que se publicaría un año más tarde. Como son pocos minutos los que tengo, voy a dar algunas claves para luego leer un texto que es un poco la idea de la literatura como melecina. Estamos ante una novela que cumple ese papel que tienen las grandes novelas de texto visionario, profético, que se adelanta, casi con recursos prolécticos, se adelanta lo que ha ocurrido, se adelanta justamente en 2 años. Y ahí va a contar la historia de una
cárcel muy particular, es una cárcel gigantesca, prácticamente ilimitada, inspirada en la cárcel de San Pedro de la Paz en Bolivia. Es una cárcel ciudad, una cárcel llena de elementos distópicos, lo que llamaríamos retrofuturistas, una cárcel completamente claustrofóbica, una especie de gueto con resonancias medievales del gástulo medieval que se va a ver amenazado por una pandemia que alcanza dimensiones, diríamos que apocalípticas, y en esa cárcel, en esa ciudad gueto, como digo, con resonancias medievales, donde hay múltiples capas interpretativas, aparece la idea de la pandemia como castigo, que es algo que siempre ha ocurrido. La peste negra de Florencia fue atribuida a los judíos y el SIDA a los homosexuales, ¿verdad? Y en este caso lo que tenemos es la idea de venganza porque el gobernador de ese territorio ha prohibido un culto sanguinario dedicado a una diosa bipolar, una diosa con un lado sanguinario muy poderoso, a la que se le conoce como Ma Estrella, una diosa que tiene 58 nombres y sin embargo no se le puede nombrar, hay que llamarla la innombrable, y que de alguna forma la prohibición del culto, el requisamiento de todo lo que tiene que ver con la deidad va a ser de alguna manera el virus que inocule, que contagie la idea de que esa extraña pandemia ha sido provocada precisamente por la prohibición del culto. ¿Por qué? Porque esta diosa Ma Estrella, como le podía pasar en otro nivel al dios Toil, el famoso dios maya quiché de la guerra y el fuego que utiliza Miguel Ángel Asturias en El Señor Presidente de 1946, recordarán que el dios Toil dice que sobre hombres, cazadores de hombres, puedo asentar mi gobierno. Es decir, no quiere ejecuciones, quiere sacrificios. Y esta es una diosa que exige sacrificios y por lo tanto hay no solo una extraña religiosidad dentro de esa macro cárcel, sino que hay una violencia que parece impregnarlo absolutamente todo. Es evidente que Paz Soldán conocía toda la tradición literaria, desde el modelo consolidado por Tucídides en la peste de Atenas, ¿verdad? Donde se habla de no solo de la corrupción de los cuerpos arrojados en cualquier cuneta, en cualquier muladar, para festín de las ratas y de todo tipo de alimañas, sino que Tucídides habla de la corrupción de la moral, de las costumbres, del abandono de los seres queridos, de la insolidaridad, de la inmoralidad que comporta la peste, ¿no? Y lo más sorprendente es que en algún momento Tucídides llega a decir que los que fueron víctimas de la pandemia, ¿no? Dice que fueron víctimas de una amnesia total y no sabían quiénes eran ellos mismos, ni reconocían a sus allegados. A mí siempre me pareció interesantísimo esta idea de que la peste había provocado la descomposición de los cuerpos, la descomposición moral de la sociedad, pero además había provocado la amnesia, es decir, el olvido, ¿no? Recordarán que en 100 años de soledad, la peste del insomnio, que inoculan en la sociedad macondina dos príncipes indígenas, eso no es casual, Visitación y Cataure, provoca esa segunda peste, que es la peste del olvido, donde todos los macondinos, empezando por su fundador, José Arcadio Buendía, se olvidan de quiénes son hasta que llega Melquiades con el brebaje mágico. Esa idea de la peste como una forma de olvido ya está en el siglo V a.C. En la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. Pero es evidente que Paz Soldán ha tenido otros referentes como Daniel Defoe, ¿verdad? El diario del año de la peste, Albert Camus, por supuesto La peste, ha tenido a Sófocles, del que dijo García Márquez en Los misterios de la novela policíaca, que Sófocles había inventado el género policíaco antes de que lo inventara Poe, lo había deconstruido cuando hace coincidir al investigador con el propio asesino, ¿verdad? Edipo descubre que es el asesino de su padre, Layo, es el marido de su madre, Yocasta, y es el padre
de sus propios hermanos y para no ver ese horror se arrancan los ojos. Toda esa investigación policial tiene como origen, como motor, desde el que se bombea precisamente esa extraña peste que no va a remitir hasta que no se descubra el asesino del Ayo. Es evidente que Paz Jordán conocía sobre todo el capítulo inicial del Decamerón, donde se habla de toda la descripción de la peste negra que luego va a utilizar Camus en su obra La peste, e incluso yo creo que una obra de ficción como The Walking Dead, ¿no? Basada en el famoso cómic que ha dado una serie televisiva de las más aplaudidas, de las más celebradas de la historia del cine y de la televisión, ha tenido mucho que ver precisamente en esta novela. Bien, frente al ámbito mágico de esta cárcel donde culpan a las autoridades de la pandemia que ha entrado, se alza con un rasgo muy singular y muy particular una doctora, Elsa Tadic, una doctora que representa el pensamiento científico frente a la conciencia mítica, frente al pensamiento mágico que parece extenderse por todo el recinto carcelario. Y hay que decir que esa cárcel, que recibe el nombre de La Casona, está situada a las afueras de todo, en un lugar que llaman Los Confines, en alusión al fin del mundo, en un territorio que es frontera múltiple, porque es frontera geográfica y lingüística, frontera cultural, es frontera política, es frontera religiosa, y que recuerda en algunos aspectos a ese carácter fronterizo del propio matadero de Echeverría, ¿no? Ese lugar a mitad de camino entre la civilización y la barbarie, donde se dan eso que el sociólogo Bronislaw Geremek llamaba los antiestados, ¿no? O incluso un profesor de la talla de Curtius habló del tópico medieval del mundo al revés, ¿no? Es decir, que todo lo que se organiza en estos espacios fronterizos tienen esa condición de mundo al revés, ¿no? Bien, voy a leer simplemente el texto de un par de textos que se refieren a la doctora Ilse Tadic, claro, teniendo en cuenta el título de este proyecto, la literatura como medicina, qué mejor que una doctora para ejemplificarlo, ¿no? Dice: cuando despertó se encontró con el forense al lado del sofá, vestido con un traje protector amarillo hasta el cuello, la capucha en una mano, escudriñaba los grabados en las paredes, algunas reproducciones del medievo, mapas incompletos del cuerpo, revisaba la colección de libros de anatomía en un estante. Apenas la vio despierta, le dijo que Hinojosa se había negado a declarar la cuarentena porque no le competía y que había que esperar la decisión del gobernador. Morirían de tanta burocracia. Señaló uno de los grabados, un hombre con una máscara en forma de pájaro, usada por los doctores de la Edad Media para ahuyentar a los malos espíritus. No es una mala idea, dijo, puede que hasta tengamos mejor suerte que con métodos científicos. Bien, para terminar, quiero hacer una mínima reflexión, porque cuando aparecen los primeros casos de contagio en esta cárcel, gueto, como digo, con resonancias retrofuturistas, retromedievales, cuando aparecen los primeros casos de contagio, con fiebres muy altas, diarreas pestilentes, hemorragias por todos los orificios y muerte fulminante, se piensa en el origen infeccioso de la comida. La adolescente Elía, uno de los personajes, se come un anticucho de gusanos que le saben a la grasa crocante del cerdo a la parrilla y grillos enmelados con un regusto agridulce. Por su parte, la Jovera, uno de los travestis de La Casona, se prepara su propia comida porque ha oído decir que los anticuchos se estaban preparando con carne de murciélago, ¿no? Más adelante, cuando la pandemia parece imparable, varios presos dijeron que algunas anticucheras vendían carne de murciélago, ¿no? Y de alguna manera todo nos lleva a pensar de que este fallo complejo, múltiple, de todos los órganos del cuerpo que acaban literalmente con el sistema inmunológico, tienen que ver con
precisamente con la carne de murciélago, con este virus que transmite este mamífero volador, ¿no? A mí me parece impresionante cómo la literatura se adelanta a la historia, cómo un escritor de la talla, del ingenio, de la maestría de Paz Soldán, ha sabido recrear algo que va a ocurrir fuera del mundo literario con 2 o 3 años, ha sido capaz de reproducirlo con 2 o 3 años de antelación, pero ahí está la idea de que el murciélago es quien transmite, la idea del pecado, la idea del castigo, la idea del confinamiento, la idea de la cuarentena, la idea de que de alguna forma las tragedias en forma de pandemia se van reproduciendo de manera cíclica a lo largo de la historia. Y la literatura da buena cuenta de eso, ¿no? Y la literatura no solo sirve para alertarnos de la debilidad del hombre en este planeta al que estamos castigando continuamente, sino que la literatura sirve para aliviar la desesperanza, el dolor, la literatura como vacuna, como antídoto, como bastión frente al dolor, frente a la enfermedad, la literatura como medicina. Muchas gracias.